FM 89.1, Radio Universidad. Y como bien lo anticipamos, haremos un nuevo viaje virtual. En este caso nos vamos a Bolivia, más precisamente a Cochabamba, donde vamos a hablar de todo lo que sucedió y lo que va a suceder en nuestro país hermano. En este caso vamos a tener comunicación con Mirolava Fernández Guevara, periodista boliviana. Primero que nada, preguntarle sobre la crisis política que vive el país. El próximo 18 de octubre serán las elecciones. ¿Qué opinión esto le merece a usted? La situación política en nuestro país la venimos arrastrando desde el año pasado, desde más o menos septiembre, octubre del año pasado, donde, bueno, todo el mundo conoce que existieron varias movilizaciones sociales en nuestro país. Esto llevó a que el expresidente Evo Morales Ayma renuncie y salga exiliado. Se fue al país de México y de México está en su país ahora. Exacto, y la situación, claro, y la situación política se complicó mucho más con la pandemia que cayó a nivel mundial. Entonces, tenemos una presidenta transitoria que de paso es candidata. Va a ser candidata. ¿Esto está confirmado? Ya, sí, el día de ayer ya confirmó la presidenta Yanina Áñez que se va a mantener en la candidatura. Bien. Y esto implica que en septiembre, mediados de septiembre, que son las fechas más o menos que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, se dé la situación de las campañas políticas. Entonces no sabemos cómo va, qué matices va a tomar nuevamente y qué giros se van a volver a dar en nuestro país en esta área, porque está muy frágil. La situación de la pandemia del coronavirus ha afectado económicamente, ha golpeado económicamente a nuestro país, como a muchos países, obviamente. Y esto está generando que existan movimientos sociales que están empezando nuevamente a tomar, podríamos decir, las movilizaciones. Recientemente hemos tenido bloqueos de carreteras, y aquí los bloqueos de carreteras no son como en otros países, ¿no es cierto? Que agarran y son unas personas que se ponen en la calle. Hablamos de dinamitazos a cerros, piedras que han caído en las carreteras, se ha imposibilitado el tránsito de los camiones que tenían que llevar oxígeno a otras ciudades donde no existen. Y ha habido más de decenas de personas que han fallecido por falta de oxígeno en los hospitales. Entonces era un tema realmente político. Y actualmente nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, que viene a ser el Congreso, está todavía manejada con una mayoría del movimiento al socialismo, que es el partido afín a Evo Morales. Y bueno, lo más triste es que recientemente han presentado un proyecto de ley que exime de culpabilidad a todos los dirigentes que han llevado a cabo estas movilizaciones, evitando de esta forma que las personas que se han visto afectadas porque sus parientes han fallecido por falta de oxígeno incluso puedan realizar un juicio. Claro. Obvio, no van a existir responsabilidades. En el comienzo de la toma de posición de Yanina Áñez, ¿cree que hubo un vacío de poder o usted así no lo creyó? Cuando ella tomó la decisión, bueno, ella cuando asumió las funciones, era la senadora, ella claramente dijo que no iba a entrar como candidata. Una vez asumió el rol de candidata, porque ella pertenece a un partido político que, valga la aclaración, en las elecciones pasadas, cuando ganó Evo Morales Ayma, este partido político realmente tuvo una minoría. De hecho, sus representantes en el Congreso son mínimos, son 3, 4, sí, son muy pequeños. Pero esto, obviamente, es un partido político que está liderado por el gobernador en Santa Cruz. Es más que todo un partido político del lado de oriente de Bolivia. Sí. De alguna forma han visto, yo creo, la oportunidad exacta de hacer lo que hacía previamente Evo Morales. Previamente, Evo Morales, antes de una elección, utilizaba todos los medios como aparato estatal de hacer una campaña, incluso mucho antes de la permitida por el Tribunal Electoral, y esto le llevaba, por ejemplo, a tener un poco más de ganancia de votantes. Obvio, al estar en el poder podía empezar antes la campaña. Claro, presentaba proyectos, presentaba obras, y de paso, o sea, él visitaba todas las áreas rurales, que es donde está el voto fuerte y donde hay más representatividad. Obvio. Hay más representatividad en la Asamblea. Entonces, yo creo que ellos han querido de alguna forma llegar a este punto y tener ese porcentaje de ganancia que no tuvieron en años pasados.
Y esto ha generado un vacío porque no había una representatividad para poder dialogar en esas mesas en las cuales se necesitaba cuando empezaron nuevamente los conflictos, porque el movimiento al socialismo estaba pidiendo fechas para poder de una vez tener las elecciones, ya que el coronavirus ha ido retrasando por lo menos Hubo las dos retrasando. oportunidades. Claro, sí. ¿Cómo cree que va a ser la participación de Evo Morales en las próximas elecciones? ¿Participará desde Bolivia, desde el exilio? ¿Cómo lo cree usted? Dada la situación y el hecho de que el actual gobierno ha iniciado varios procesos judiciales, es muy probable que lo haga desde el exilio. Desde el Pero exilio. eso no quita que tenga realmente un gran peso a nivel político dentro del país. Bien. Tenemos entendido de que hay muchos dirigentes que continuamente viajan a la Argentina para poder coordinar, digamos, todo lo que es Lo el hacen cronograma de personalmente, campaña. no lo Sí. hacen vía llamadas o reuniones virtuales, sino que se acercan personalmente a hablar con Evo Morales. Sí, se ha visto fotografías incluso de las reuniones que han tenido con Evo Morales. Y bueno, él está muy atento. El Twitter realmente ha sido algo incendiario en algunas oportunidades para nuestro país porque Aquí también. sus mensajes los ha mandado, ¿no? Por Twitter, y el Hacen Twitter política es por terrible. Twitter. Sí, sí. Sí, sí. Yendo a una situación más actual, ¿cómo es la situación del coronavirus primero en Bolivia y después más específicamente en Cochabamba? Bien, la situación ahora en este país, bueno, yo ahora me encuentro en Cochabamba. Bien. Y bueno, hemos bordeado ya más de 100.000 personas infectadas, 103.000 hasta la fecha. Para tener Esto no sé perspectiva, tú, ¿cuántos habitantes son? a nivel de todo el país son como unos 12 millones, 12 millones, perfecto. sí, de acuerdo al último censo, ¿no? Bien, sí, sí. Entonces, de 10 a 12 millones. Estamos por delante de Ecuador Bien. en cuanto a esas cifras. Y hay ahora hechos curiosos, ¿no? Antes Santa Cruz era el departamento que más se registraba casos, está empezando a bajar. Y Potosí, que era donde no se registraban muchos casos, está empezando a subir. Está empezando a En subir. Cochabamba la situación es un poco caótica porque en esta región existe la gobernación y una alcaldía que tienen dos lineamientos políticos y el gobierno. O sea, no se entienden, ni el gobierno central, ni la No hay gobernación, ni unificación. la alcaldía, claro. Entonces hay conflictos como por ejemplo los conflictos en Caracara, que es una zona donde es un botadero de toda la basura de la ciudad, en la cual anteriormente habían personas que se dedicaban a recoger la basura y ponían sus casitas alrededor, y después se fueron apropiando de terrenos, hicieron una ciudadela en el lugar y el gobierno anterior les dio, digamos, obras, asfaltados, apoyo a los dirigentes porque era un voto sólido. Olio. Es una región que realmente mueve a muchas personas, comerciantes, es un movimiento interesante. Y actualmente, como se dice que son aliados todavía del movimiento al socialismo, empezaron las movilizaciones, los bloqueos, impidieron que la basura entre al botadero. La ciudad es un basural, en Cochabamba. Es de 2 a 3 metros de basura en la calle, es impresionante. Y tomando en cuenta la situación actual que tenemos en tema sanitario. Y esto ha obligado, digamos, a que se intente dialogar, pero no se podía. No se podía. A duras penas se logró convencer, la gobernación de alguna forma ha logrado mediar en el tema. Mediar, digo, porque el día de hoy, por ejemplo, ha habido otro sector de otros dirigentes de la misma zona que desconocen la firma de un convenio y vuelven a bloquear. Vuelven a bloquear. Amaneció nuevamente bloqueado. Si se sienten fuera Entonces, del convenio, entonces bloquean la situación. claro, entonces, por ejemplo, hoy día denunciaban de que esta invitación a una conferencia de prensa la da a conocer la gobernación de los dirigentes que están bloqueando. Entonces, ahí más o menos ves la magnitud de la situación en la cual se mueven las cosas en la región. O sea, es un tema realmente político y dentro de unos días más se va a intensificar en vistas a lo que viene a ser las elecciones. Las elecciones. Con respecto a la situación que vive país limítrofe Salta, provincia de Argentina, con Bolivia, dicen que el gobernador Sáenz dicen que los bolivianos transgreden las normas donde vienen a buscar alimentos y atención a la Argentina. ¿Qué opinión le merece esto? Si estaba al tanto de la situación. No estábamos al tanto hasta que me lo dijiste.
Mire. De hecho, busqué y tampoco hay muchas repercusiones al respecto, pero esta es una problemática que arrastramos hace muchos años. Este es un tema que se ha registrado continuamente, no solamente por Salta, tenemos otras regiones y puntos fronterizos por los cuales nos separa apenas un puente y una línea Obvio, entre sí Argentina y es. Bolivia. Y hay muchas personas que por el tema bueno, la situación económica en la Argentina y nuestra situación y la posibilidad de alguna forma de hacer comercio, transitan comúnmente de un lado al otro Sí, de lado, a a veces pie. se Van quedan, y a vienen veces a pie. vuelven, sí, y pueden ir por el puente o por debajo del puente, o sea, es una situación que no es, digamos, reciente. Bien. Tengo entendido que se han hecho algunos acuerdos a nivel de países en el anterior gobierno. En el actual creo que no, porque no hay, digamos, un acercamiento Obvio. entre el presidente de Argentina, que rechaza la presencia de la presidenta interina, y ya Obvio. sabemos por qué. Sí, sí, todo cuestiones ideológicas. Bueno, informar que estamos hablando por comunicación telefónica con Miroslava Fernández de Bolivia. Preguntarte, Miroslava, con respecto a la vacuna, íbamos a entrar en el tinte ideológico primero. ¿Con qué expectativa se recibió que gran parte de las dosis para Latinoamérica la va a fabricar México y Argentina? ¿Cómo se recibió esta noticia en Bolivia? Bueno, en Bolivia recientemente el gobierno anunció que se había realizado bueno, se está recibiendo la vacuna de la Universidad de Oxford, que aseguró que van a llevar las dosis o van a traer las dosis acá a Bolivia. O sea, va a ser uno de los países privilegiados donde traerían las dosis. Las corrientes son diversas porque muchas personas están encerradas aún en sus casas, viven del Internet, se alimentan del Internet, Sí, trabajan en y las Internet. teorías conspirativas están por todo lado en el Están Internet. a la orden del día. Claro, entonces esas teorías conspirativas, algunos dicen, sí, es bueno que nos vacunemos, hay que vacunarse y salir de este tema de una vez porque yo quiero salir a la calle a trabajar. Y otros que dicen, no, ¿cómo es posible? O sea, no somos conejillos de indias. No, la O típica sea, esa, que vienen a claro, la probar algo de vacuna, otros países sí, en mí. una vacuna todavía necesita unos 2 años para poder experimentar y ver qué efectos tiene, efectos secundarios, pero van a probar con nosotros. Entonces, es una situación que, bueno, a nivel general es una conversación incluso en almuerzos, en la calle, en los Sí, mercados, que si la aceptan o no la aceptan. Generalmente la gente que la acepta es la gente que está cansada de la situación obvio. y que La quiere, gente, bueno, ya, si me voy a morir, me voy a morir pues de una vez, o sea, quiero salir ya a la calle. por lo menos a morir en libertad, dicen algunos. Claro, Poder y poder estar en la casa, trabajar, ¿no? poder trabajar sobre todo, eso es lo fundamental. Con respecto a la distribución de esta vacuna, ¿piensa que puede llegar a tener un tinte ideológico a colación de lo que estábamos hablando anteriormente? Todo depende de las fechas en las cuales llegue. Todo depende de las fechas en las cuales llegue. Pero hablando así políticamente, todo es útil para llegar Todos. al fin. Sí. No, yo ya perdí la esperanza de que exista un atisbo de personas que lo hagan de buen corazón y estén en el poder. Eso ya no existe. Ya la buena fe parece no ser parte de nuestra vida ya. Con respecto a la situación que en Argentina hay una gran comunidad de bolivianos, no así en Bolivia, ¿cuál es la mirada que tienen los bolivianos sobre los argentinos? ¿Alguna opinión que nos pueda, una reflexión que usted pueda tener? Bueno, somos países vecinos. Es interesante realmente el movimiento económico que existe en cada uno de ellos, la necesidad que existe en cada uno de ellos. Hay varios convenios, acuerdos, proyectos en común, en el tema fronterizo. Eh, Realmente espero que en algún punto se deje a un lado, digamos, ciertas posiciones para poder construir, más que todo, a un país como Bolivia que está enclaustrado. Bolivia actualmente tiene ese problema de no poder tener acceso a una costa ni en el Atlántico ni en el Pacífico, entonces nos cuesta mucho más caro casi Sí, todo, la salida al mar desde el es una gran Internet. disputa que tuvieron. Claro, entonces desde el Internet, por ejemplo. Tanto es así que tengo entendido que van a inaugurar de aquí a una semana el tendido de fibra óptica que estaría llegando a Bolivia y que esto va a mejorar terriblemente el Internet. Sí, es una Si situación muy digamos de actual. 60, claro, si para conectarnos tenemos 60 milisegundos actualmente, vamos a llegar a 16 para Se poder reduce hacer la mucho. conexión, se reduce.
Entonces, esta situación va de alguna forma a mejorar, pero nos ha llevado años. O sea, aún así seguimos en un atraso comparado con otros países. Yo llego a Estados Unidos, yo llevo el celular y yo no lo reconozco. Este no es mi celular, así, ¿no? Trabaja de otra forma por la conectividad a internet. Claro. Bueno, Miroslava ha sido muy amable, le agradecemos por su comunicación. Este caso ha sido Miroslava Fernández desde Bolivia, periodista. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.